es más que nada por decirle a los espectadores algo muy sencillo, simplemente 3 números. Para generar 1 euro de riqueza en los últimos 5 años, 1 euro de riqueza en los últimos 5 años, Pedro Sánchez ha necesitado gastarse en gasto público 3 euros y en endeudarnos en 6. Recuerden esto, 1, 3, 6. En Europa, la Unión Europea, la media, para generar 1 euro de riqueza se han gastado 2 euros, no 3, 2, y se han tenido que endeudar en 3 euros, no 6. Vamos a ver, que le quede bien claro a todo el mundo. Este personaje no solamente miente, sino que además somos la peor economía de Europa desde que él lleva la gestión. Y por cierto, el Banco de España acaba de publicar el dato del récord de deuda que nunca antes España había alcanzado. También se lo debemos a él. Ya estamos en 1.578.000 millones, que es la cifra que él mismo ha mandado a la Bruselas diciendo que es la cifra que vamos a conseguir el día 31 de diciembre. Es decir, a partir de hoy España no se puede endeudar. Lo cual es imposible porque vamos a necesitar para pagar las pensiones de las que vamos a hablar ahora nada más que 22.000 millones este mes, 24.000 millones este mes, y para pagar las pagas extras de los empleados públicos otros 23.000 millones, que son 47.000 millones, y los ingresos del Estado en el mes de noviembre ni por casualidad van a llegar a la mitad, es decir, de lo que se necesita para pagar todo el gasto público. Bien, vayamos a pensiones. Dedicado al presidente de esta cadena, don Julio Ariza. Y en honor a él, lo que quiero decirle es que aquí vamos a ver por fin la realidad del País Vasco, de Cataluña y de Madrid. El País Vasco a 30 de septiembre tiene unos ingresos por cotizaciones sociales de 4.590 a 4.600 millones y necesita pagar, y hemos pagado a 30 de septiembre, 8.232 millones. La cifra que el señor Ariza tuvo a bien comunicarnos son un déficit de las pensiones vascas de 3.600, que si lo dividimos por 9 meses son 400 millones de euros al mes que hay que mandar al País Vasco para financiar sus pensiones. Entonces serán 1.200 millones más a 30 de diciembre. Por supuesto, por supuesto. ¿Y en Cataluña? En Cataluña ingresan, no olvidemos, 7,5 millones de habitantes, ingresan 15.300 millones de euros ingresan 15.300 millones de euros en cotizaciones de la Seguridad Social y se gastan en pensiones. Necesitamos enviarles 21.154 millones, lo cual significa que tenemos un déficit nada más y nada menos de casi en 9 meses 6.000 millones de euros. O sea, 1.500 más serán 7.300 a 30 de diciembre. Una preguntita tonta. ¿Y ese dinerico de dónde sale para enviárselo a los vascos y a los catalanes? ¿De España? ¿De qué sitios? Bueno, vamos a ver, sale de Madrid. Bueno, déjame que termine con las pensiones y luego te digo dónde vienen los ingresos para saber que Cataluña y el País Vasco, si se independizase, que es lo que voy a publicar los próximos días, quebrarían o necesitarían permanentemente endeudarse y nos quitarían mucha deuda, porque este dinero que estamos mandando, hay que mandarlo desde el Estado central, que es de donde nos tenemos que endeudar porque no hay dinero para todos, de todo lo que recaudamos. Madrid. Quiero recordar, Madrid con 6.750.000 habitantes, casi 800.000 habitantes menos que Cataluña, recauda por cotizaciones sociales 100 millones más, 15.408. Y tiene un gasto en pensiones de 16.479, con lo cual tiene un déficit de 1.000 millones en 9 meses, que viene a ser ciento y poco millones, 400... 90 millones al mes. Sí, 400 millones más, va a tener un déficit de 1.400 millones. Madrid, con un pequeño crecimiento de empleo,
entraría en equilibrio en sus pensiones, y no tenemos que olvidarnos que la recaudación por impuestos directos e indirectos, lo que recauda la agencia tributaria, Cataluña recauda 50 millones, Madrid recauda 118 millones, 118.000 millones, 49.000, casi 50.000, Madrid 118.000 millones. Madrid hoy es la máquina de financiación del mayor porcentaje del Estado español. Madrid en impuestos directos e indirectos recauda el 45% del total del país, Cataluña el 19%. Ahí está la gran diferencia. Es decir, en estos momentos las pensiones, es decir, el total de las pensiones, hemos pagado 115.000 millones de pensiones en 9 meses y hemos ingresado para pagar, por los diferentes conceptos que lo tengo aquí, 78.850 millones. En el régimen general se han ingresado 65.000 millones que no pagan ni siquiera las pensiones de jubilación. Las pensiones contributivas se dividen en invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y en total han sido 113.000 millones de euros. El régimen general no paga ni la jubilación, que son 83.000 millones. Es decir, necesitamos inmediatamente una puesta al día de cómo preparar, es decir, el plan a futuro de las pensiones. O atacamos seriamente el tema de las pensiones, o el déficit estructural que hoy tiene de 35.000 millones se puede convertir en un auténtico problema. Y yo no es que quiera decir que es que no haya que pagar y que haya que bajar las pensiones, no, todo lo contrario, lo que digo es que tenemos que plantearnos una reforma del modelo de financiación de las pensiones. O lo atacamos ya, sí, o de verdad, sí, cuando queramos darnos cuenta, sí, tenemos que endeudarnos todos los años, no en 50.000 como vamos a endeudarnos este año para financiar las pensiones, sino cuando nos queramos dar cuenta estaremos en 100.000 millones de necesidad de financiación de las pensiones. Y hay que plantear cosas completamente diferentes. Hay que crear un mercado de trabajo muchísimo más amplio del que tenemos. No podemos sostener un 12% de desempleo. Tenemos que ir a la media europea del 6%, y para ello hay que plantearse muy seriamente creación de empleo, creación de empresas, desarrollo económico, desarrollo empresarial, y por favor no meter a la SEPI ni querer intervenir las empresas del IBEX ni nada de ese estilo. Bajar y reducir los impuestos para atraer inversiones. Bank of America ha sacado un informe en el cual dice que España es el último país de Europa en donde hay que invertir en estos momentos. Bank of America, que maneja 635.000 millones de dólares de capacidad de inversión para invertirlos en Europa. 635.000 millones de dólares, en el cual recomienda a sus inversores, por favor, España es el último país en estos momentos de Europa donde invertir, por dos razones. La primera, por inseguridad jurídica, y la segunda, por ese maldito desastre de lo que hizo Zapatero con las energéticas, que tenemos en estos momentos danzando por ahí varias sentencias a nivel internacional y que no las queremos pagar. Sentencias en firme de diferentes tribunales en Londres y en otros tribunales, en los cuales nos están embargando bienes a España, porque este señorito que tenemos de presidente, en lugar de afrontar el problema que le creó su anterior señorito socialista, y pagar de una vez y solventar ese problema, seguimos apareciendo de forma permanente en todos los sitios. Estamos subiendo los impuestos a las empresas y encima creando inseguridad jurídica. Bank of America nos dice, oiga, inviertan ustedes. El primer país, Alemania, el primer país. Último país de Europa donde invertir, España. Oiga, y no me venga usted con tal milongas, porque yo a partir de aquí apago la luz y me voy a dormir. Usted es un impresentable. Bueno, es que mientras ocurre lo que ocurre, José Ramón, y lo conoces mejor que yo, resulta que en nuestra renta per cápita se ha ido al carajo. Es decir, debíamos ser hace 5 años los séptimos o octavos en Europa por renta per cápita,
Y somos los 17. 16, sí, 17, sí, ya lo mismo, sí. Entonces, 16 de 22. De 27, somos los 17. ¿Sabes cuánto ha crecido? ¿Sabes cuánto ha crecido en valor absoluto? Porque es que merece la pena decir. En valor absoluto. Desde el año 2000. Desde los 5 años de Pedro Sánchez. Los 5 años de Pedro Sánchez. En valor absoluto, nuestra renta per cápita ha crecido 140 euros. ¿Sabes cuánto ha crecido la renta per cápita? La renta per cápita. De todo Europa. ¿Dices anual? Anual. 140 en 5 años. Que estamos en 26.300. No, 24.600. 24.600. Sí. 24.600. 140 euros en 5 años. Es decir, a menos de 30 euros al año. Y teniendo en cuenta la inflación. Es decir, ha decrecido. Claro, por supuesto. Pero es que Europa, la media europea, mientras nosotros hemos crecido 140, la media europea ha crecido en 1.800, que es una porquería. 1.800, otros 140. La irlandesa, en 24.000 euros. Es decir, en 5 años la renta per cápita de los irlandeses ha crecido lo mismo que España ha generado en toda la historia, en los 21 siglos de historia. Nuestra renta per cápita es 24.600 y Irlanda crece en 5 años 24.060 euros. Le faltan 400 euros para empatarlo. Y tiene una renta per cápita de 75.000 euros, por encima de Estados Unidos en estos momentos. A ver, perdóneme usted, y que tener que escucharle que somos la guía de Europa. Perdóneme usted, yo es que me bajo de este autobús, yo lo siento, pero usted es un mentiroso, usted no puede decir estas cosas el presidente de un gobierno y quedarse tan a gusto, es mentira. Si todo lo que ha conseguido es llevarnos a un endeudamiento que terminaremos este año por encima de los 425.000 millones. Ha endeudado a España en un 30% más de la deuda de todo el país, gracias a él, a su gestión, para conseguir que para hacer 1 euro de riqueza se gaste 3 y se endeude en 6. Tú como empresario sabes que para generar 1 euro de ingresos, como te gastes más de 0,4, 0,5, 0,6 y te endeudes en 0,2, ya tienes dificultades. No te quiero contar si ya te gastas el doble de lo que ingresas y encima tienes que pedir prestado 3 veces más. No, esto es una locura. Esto es la gestión del socialismo. No nos olvidemos. 1, 3, 6. Es muy fácil de recordarlo. Esto es muy fácil de explicarlo. Para hacer 1 euro de riqueza, este país se gasta, este señor se gasta 3 euros y nos endeuda en 6. Es decir, 9 euros por 1.